Familia, ¿cómo están? Sean bienvenidos al mini bootcamp intensivo, ¿ok? Venimos con este bootcamp específicamente enfocado en nada más y nada menos que su educación es de un nivel medio hasta avanzado, enfocándonos en conceptos institucionales y conceptos muy fundamentales que van ligados obviamente hacia todas las temáticas institucionales, ICT, liquidez, imbalances, ineficiencias y mucho más. Obviamente puede que en este momento lo que estás escuchando nunca lo hayas escuchado. Si lo escuchaste antes, puede que no tengas idea de cómo se ejecuta, cómo se hace o qué se hace. Así que con ello, el día de hoy vamos con un tema básico aunque fundamental, ya que es el punto clave o punto de inflexión específicamente del análisis en bolsa. Así que bueno, vamos con ello. Tenemos hoy un tema llamado OBS, Order Block o bloque institucional. Me imagino que algunos lo han escuchado. Ojalá que todos y cada uno lo estén escuchando. Esta temática específica, ¿ok? Son zonas donde hay una potente obtención y captación de capital, donde hay instituciones a la expectativa con zonas de buy limit y sell limit. Imagina que tú tienes tu MT5 en este momento y yo te digo, oye, tengo un posible punto en Bull 1000. ¿Tú qué haces? Colocas un buy limit. Imagina que las instituciones o bancos o accionistas hacen lo mismo, excepto que es un flujo de capital, un flujo de caja tan gigantesco que ellos impulsan los activos al alza o a la baja, haciendo manipulación de activos. ¿Cómo así que manipulación de activos? Bueno, no es un enfoque eh, específico o muy fundamentado el que veamos hoy de ello, aunque te lo digo de un modo minimalista y como un bosquejo inicial. Y específicamente es que si ellos tienen suficiente capital, suficiente liquidez, hay la posibilidad de que sea como sea, muevan los activos hacia donde ellos gusten, ¿ok? No hacia donde tú gustes, no hacia donde dicten una noticia, un fundamental, sino que hacia donde ellos gusten. Así que si los movimientos van finalmente a donde ellos deciden, técnicamente están manipulando todo a su modo. Bien, en conjunto a ellos sabemos que manejamos los índices sintéticos. Bien, los índices sintéticos son un poco distintos, aunque a su vez tienen mucha similitud. ¿Debido a qué? Debido a nada más y nada menos que estos índices sintéticos tienen un sistema lógico matemático que piensa del mismo modo que las instituciones. Y estas instituciones se mueven ya como lo expliqué antes y ese sistema lógico matemático de sintéticos hace lo mismo. Y como hace lo mismo, pues sencillamente la posibilidad de que lo entendamos y apliquemos del mismo modo, tanto en divisas, acciones, monedas digitales e índices, ¿vale? Así que con todo ello, tenemos a continuación un ejemplo visual, ¿vale? Un ejemplo visual con la finalidad de que identifique muy bien cómo es que se mueven estas zonas de consolidación y zonas de inducción y zonas de movimiento. Bien, supongamos, tenemos aquí un movimiento alcista de un activo. Bien, un movimiento alcista. Y luego, de un momento A a un momento B, cae el activo, desciende. Cuando desciende, deja una zona pendiente, aunque esa caída se supone que sea muy fundamental. Y ojalá que aquí no se me equivoquen. En efecto, aquí el dibujo me quedó mal. ¿En qué sentido? En que no lo dibujé como se debía. Estas dos velitas de aquí se supone que son alcistas y estas velas de acá son bajistas. Me quedó todo lo opuesto. Bien. Aunque idóneamente cuando un activo va alcista y luego tiene un cambio de tendencia que hace una caída fundamental y fulminante, en algún punto la idea es de que se devuelva. ¿Y estos OB o bloques institucionales cómo se identifican? Bueno, paso uno, tú identificas la caída o la subida fundamental que hizo ese cambio de tendencia, como es en este ejemplo. Tenemos un momentum y movimiento bajista
y luego el activo sube demasiado. Y si se dan cuenta aquí, tenemos señalada estas velitas. Justo esta velita antes de semejante subida es la zona de bloque inyectable o de OB, o de bloque inductivo, o de otro bloque, o de bloque institucional. Se le conoce de todos los modos que ya mencioné hace un segundo. Entonces, ¿qué hacemos? Esta velita, o máximo hasta esta vela, ya que un OB o bloque institucional, técnicamente está ubicado una o dos velas opuestas antes del movimiento masivo. O sea que el OB puede que sea esta velita bajista en conjunto a esta, o en su defecto ambas. O si tú gustas, escoges una, aunque habitualmente, y lo más común es de que se cojan estas dos. Entonces tú llegas y haces un dibujo o una connotación y denotación visual donde todo este espacio tú lo llenes y lo tengas como punto fundamental de ejecución. Aquí a modo de ejemplo sencillo solamente escogí una vela. Y si te das cuenta, aquí se dibujó la zona de posible ejecución, que es técnicamente todo el tamaño de la vela, con la finalidad de que después cuando el activo tenga su pullback o su devolución, venga, mitigue. ¿Qué significa que mitigue? Pues fácilmente venga y haga un balance. Imagínate que aquí hay una balanza. Cuando un activo sube mucho o baja mucho, se imbalancea. Entonces la idea es de que después vaya y mitigue ese movimiento, mitigue el peso de esa balanza con la finalidad de que después el activo siga subiendo o siga bajando. Y en este ejemplo, el activo idealmente después de ese movimiento alcista se devuelve, toca esta zona y finalmente sube. Igual que acá, vean, dos velitas bajistas, el activo venía bajista, imaginemos que es un boom 1000, un boom 500, un boom 600, un boom 900 y chao, subió. Entonces, ¿cuál es la zona que queda al pendiente con la finalidad de que después mitigue y hagamos una ejecución? Pues esta de acá. Mismo ejemplo de acá, venía bajista, luego hace una mega subida. Aquí estamos a la expectativa de que después el activo se devuelva, toque esta zona de acá, esta zona de acá, y después de ello sigue su movimiento. Entonces son zonas de oferta y demanda muy fundamentales, donde a continuación tengo un ejemplo y luego vamos a ejemplos visuales analíticos y les enseño cómo se colocan. Si algunos lo saben, excelente, y si algunos no, pues también. Y a continuación les doy unos pequeños tips también a los que ya tengan conocimiento a causa de este tema con la finalidad de que vayan puliendo más la habilidad. ¿Vale? Bien. Tenemos un ejemplo. Tenemos un boom 1000. Vemos que el activo iba bajista, bajista, qué pena, me fui. Bajista, 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 bajista. Y aquí hace una subida pequeña, donde pues técnicamente no hace nada. No hace un alto más alto que este de aquí, simplemente deja altos iguales. Y aquí acumula un poquito. Y luego al fin hace una buena subida. Cuando hace esta subida, hace un alto más alto que estos altos iguales de aquí, y a su vez un alto más alto que este alto pasado de acá. El activo se abre un poquito y luego sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo. Así que si nos damos cuenta, desde donde empezó la subida tuvo una tendencia alcista muy potente, demasiado, demasiado potente. Y aquí es cuando les decía que técnicamente causa un imbalance o esa balanza se daña y necesita que en algún punto esa balanza nuevamente se nivele. Y es cuando empieza la mitigación. Después de que hace esta subida, el activo se devuelve, es cuando cae y cae y cae y cae y cae y sigue cayendo. Y aquí es donde están en comillas las instituciones. ¿Ok? De caso hipotético, las instituciones o bancos. En este caso, ¿quién está aquí la expectativa? El sistema lógico matemático de los índices sintéticos que técnicamente piensa como si fuese una institución o un banco, teniendo la expectativa múltiples zonas de buy limit. ¿Ok? Si tú y yo captamos eso, vemos eso, nos visualizamos en ello, hacemos un buen análisis, pues cogemos estas dos velitas antes de esa potencial subida, denotamos esta zona, tal como lo dice aquí, y sabemos que esa es la posible zona de ejecución. Esa es la posible zona de inducción alcista, con la finalidad de que después de que haya hecho esta subida, cuando se vuelva y haga un balance de la subida pasada, vuelva y haga una subida de mínimo el mismo tamaño que tuvo aquí, el mismo tamaño óptimo
el doble del tamaño. Ejemplo, si desde aquí hasta aquí tuvo 250 pips, idealmente que de aquí hasta aquí tenga 250 como mínimo. Aunque de un modo óptimo, que desde acá hasta acá tenga unos 500 pips en su vida. ¿Sí me explico? Es fácil, es sencillo, no tiene ciencia. ¿Qué más tenemos? Un siguiente ejemplo en un C. Vemos el activo IVA alcista. Tiene una pequeña caída, una acumulación, o bueno, consolidación, consolidación, y luego de ello al fin cae de un modo potenciado, ¿vale? Cae de un modo muy, muy, muy potencial. Vean ese desglose de capital, vean esa caída tan bonita, esa tendencia bajista. Entonces, cuando nos hace esto, ¿qué nos está diciendo? Tipo, oye, fíjate, ¿dónde quedó tu zona? Discúlpame, me fui. Tu zona de posible ejecución en venta. Entonces venimos aquí y nos fijamos que antes de esta caída potente hubo dos velitas opuestas a esa caída, o sea, dos velas alcistas. Las dibujamos o las denotamos con dos líneas o con esta, discúlpenme, con este dibujo específico. Y ahí sabemos que es la zona de posible B o de bloque institucional, que es lo mismo, donde después empieza su balance, sube, mitiga, y cuando llegue a la misma zona, vuelve y cae. Si aquí dio 50 pips, mínimo quede aquí también 50 pips. Óptimo que 100 pips en caída. Mm. Buscando el doble. Y no, no son velas de M1, son velas de M5 y son velas de M15. Los OB se identifican desde velas de 5 minutos en adelante. 5 minutos teniendo una efectividad de un 6 de 10, 15 minutos teniendo una efectividad de 7 de 10 y de ahí en adelante la efectividad aumenta más, ¿vale? Aunque 15 minutos es una buena zona analítica de tiempo, ¿vale? Así que con esto vamos a pequeños ejemplos, aplicaciones y veamos dónde, cómo y cuándo y en cuáles índices aplica, si funciona en todos, si no funciona en ninguno, como la temática específica. Así que vamos con la ejemplificación en vivo. Excelente. Entonces aquí estamos en un Boom 1000. ¿En cuáles activos funciona este tema de los OB? En todos los activos. Volatilities, Step, Jump, Ball Over, Boom, Crash. Todos, todos, todos los activos tienen esa misma función, ¿vale? Entonces a continuación busquemos un pequeño ejemplo. Un ejemplo donde el activo en su momento venía bajista, como en este caso. El activo venía bajista, 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 hasta que llega un momento en el que hace una muy buena subida, ¿bien? Y cuando hace esa muy buena subida, ¿qué sucede? La balanza se desnivela. ¿Qué se supone que haga? Como ya lo he dicho más de dos veces, que luego vaya y mitigue. Entonces, ¿qué hacemos? Nos fijamos en una o dos velas opuestas al movimiento gigantesco, o sea, este movimiento fundamental que hubo, y las dibujamos. Piensa que tú cojas, ¿ok? Esta línea y dibujes el inicio de esta velita, de la segunda vela opuesta antes de la subida, y luego el final de esta velita, de esa velita opuesta antes de la subida. O sea, aquí y aquí. Y así técnicamente encajonas la zona. También hay la posibilidad de que tú vengas y utilices esto de acá. Es muy fácil. Tú lo buscas en donde te vas aquí, das clic donde está el lápiz habitualmente. Y en ese lápiz
despliegas las demás, la ventana flotante de análisis y vas donde dice Shapes y en Shapes escoges la opción inicial y de igual modo encajonas la zona de este modo y la extiendes. Así de fácil. La extiendes, la extiendes, la extiendes. ¿Vale? Si acaba con mecha se toma en cuenta, sí y no, depende qué tanta mecha sea. Un ejemplo, si es una mecha como esta de acá, no se cuenta, no es tan válido, no es tan efectivo. Aunque si es una mecha pequeñita como esta de aquí y con más volumen que esta vela, excelente. Déjame te busco un ejemplo y con eso soluciono tu inquietud. Algo así como esto. Mm, miento, vi mal. Algo así como esto. Algo así como esto. Si es así, en efecto se hace. En efecto funciona. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí va un siguiente tip. Yo cómo sé si, dejando a un lado el modo visual, cómo sé si en efecto es 1B. Que pues listo, usted me está diciendo que se supone que haga una muy buena subida y ahí la estoy viendo, aunque en muchas ocasiones he intentado eso no me funciona. Me imagino que aquí hay gente que piensa así o le ha sucedido. Pues sucede y acontece que la idea es de que esta subida de acá tenga como mínimo 200 puntos en subida en un bull 1000. Obviamente en cada activo tiene una cantidad de puntos distinta, aunque con la finalidad de que en un bull 1000 uno b sea válido o un bloque institucional, idóneamente se supone que tenga mínimo 200 pips. Mínimo 200 pips. En este caso tuvo más de 500. O sea que fue una zona de inducción muy bonita, una zona de alta liquidez, una zona muy potente, donde hubo mucha gente, o en este caso el bot, haciendo sus movimientos. Y esto se llama un order block, o un OB, o un bloque institucional. Y es aquí cuando viene y actúa el amiguito que todos conocemos, ya que él piensa como si fuese un banco. Entonces, ¿qué sucede? Aquí hay la posibilidad de que tú hagas una ejecución. ¿Qué tipo de ejecución? Depende de dos cosas, de tu gestión. Una, hay la posibilidad de que tú pongas el buy limit o la compra acá. Dos, o sea, en el inicio lo ve. Dos, hay la posibilidad de que lo coloques en el final de lo ve. Bien, ¿qué es lo habitual? ¿Qué sucede? Que en muchas ocasiones, en este puntito en comillas, llamémoslo A, o inicio de lo B, eh, nos pone en mucho aguante. Aguante negativo, ¿vale? Cuando hablamos de esta zona de aquí, muchas veces no llega, se va, muchas veces se va. Entonces, ¿qué posibilidades hay? Bueno, la posibilidad de que tú vengas y cojas algo llamado caja de GAN. ¿Qué es una caja de GAN? La caja de GAN se ubica justo donde está la zona de Fibonacci. Tú das clic en este Fibonacci y hay una línea, eh, una flechita donde se despliegan las demás. Y tú escoges la que diga GAN Box. ¿Cómo se dibuja? Se dibuja del mismo modo que un Fibonacci. Un clic en comillas en el inicio de impulso y un segundo clic se suelta en el final de impulso. De defecto, esta caja de GAN viene así. Vienen unas cosas muy feas, pues visualmente, que uno no entiende o habitualmente cuando empezamos no lo entendemos. Entonces se supone que hagamos un cambio, ¿no? Que veamos eso, que nos demos cuenta de cómo se cambia. Entonces damos clic en ajustes y en estilo quitamos, hay uno que llama price levels y hay uno que se llama time levels. Eliminamos todos los que digan time levels o niveles de tiempo y dejamos los que digan precios de tiempo. Aunque ahí solamente dejamos el punto 25, el punto 5 y punto 75. Y quitamos este y este. Y si tú gustas, quitas el fondo y luego le das clic en OK. Y ahí ya te quedó tu cajita de GAN. Bien. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos la caja de GAN y medimos todo ese espacio. O sea, cogemos desde aquí
hasta aquí. Y medimos todo ese bonito espacio. La zona del punto 25 también es una zona ideal de ejecución. La zona del punto 75 también es una zona ideal de ejecución. ¿Qué sucede? Pasa lo mismo que acá. En el punto 25 aún así es una zona que es muy joven, en comillas. Entonces, el aguante negativo es alto, el flotante negativo es alto. El punto 75 en muchas ocasiones tiende a que no llega, este punto 75, igual que el final de lo B. Entonces, ¿cuál es la zona más óptima de ejecución? Pues la mitad, el middle, el punto medio, o también se le conoce como middle zone, o sea, middle zone, así, o zona media, con la finalidad de que no nos pongamos tan técnicos. Zona media, ya que nos ubica en una zona óptima de liquidez, nos ubica en un buen punto en el cual de cada 10 ocasiones habitualmente llega ahí y ahí sí hace la subida y nos pone en un punto donde el aguante no es mucho. Y a continuación ustedes dicen, bueno, ¿yo cómo dictamino el stop loss? Bueno, obviamente más que eso va enfocado en tu gestión, aunque fácil. Tenemos este último bajo de acá, este mínimo. Entonces con este mínimo pues colocamos el stop un poquitito más abajo de ese mínimo. ¿Cuánto es ese poquito más abajo del mínimo? Un equivalente de 20 puntos más abajo del mínimo, con la finalidad de que se le dé espacio de fluctuación. O sea que si hasta el mínimo tenemos un stop de 21 puntos, aumentale 20 más, o sea, 41 puntos. Donde estuvimos de aguante, un equivalente de 20 pips, y luego, como les digo, el TP medianamente final va como mínimo buscando que tenga la misma subida o magnitud de subida que se tuvo aquí. O sea que si aquí tuvo 500 puntos de subida, aquí como mínimo mi objetivo también son 500 puntos. ¿Cuál viene siendo mi objetivo óptimo? 1000 puntos, o sea, 1000 pips. Ahí no llegó al TP, ahí no llegó al TP. El TP mínimo. Al óptimo nunca llegó. Listo. ¿Cada cuántas ocasiones llega al óptimo TP? O sea, ¿cuándo duplica la cantidad de movimiento que dio acá? Pues bueno, de cada 10 ocasiones lo hace 6 veces. O sea que no hay una efectividad tan alta en ello, aunque cuando lo cojas excelente. Aunque yo pienso que con 500 puntos en positivo, más que suficiente, una cuenta de 100 a mínimo lotaje, aguantando 500 puntos en positivo, son 100. Cuenta duplicada en al menos un equivalente de un día y medio. Día y medio. No está mal, cazando esos movimientos. Entonces después puede que tú pienses lo siguiente, y esta es una de las fallas que muchos estudiantes cometen. Uy, no vean, es que como a mí me han enseñado que los pisos y techos tienen testeos, o sea, de que después de que un piso, un ejemplo, toca la zona, aquí hago el ejemplo, un piso, entonces aquí como subió, volvió y bajó, volvió y subió, entonces cuando vuelva llegando aquí, vuelvo y me meto. Y eso es lo que habitualmente sabemos, ¿no? Pues eso está mal. Y más de que tú confundas este método de pisos o techos con un bloque institucional, ya que más de uno me imagino que aquí pensaba, uy, no, vean, aquí vuelve y hace una subida. Aquí excelente. Vienes, haces la ejecución acá y te toca un stop loss, ya que tú estás a la expectativa de 500 puntos, te da solamente 50, te tiene negativo 60. Y si tu stop loss estaba en casi 50 puntos, chao. No, uno ve es una única zona, es una zona que es utilizada una única vez. Y bueno, entonces si este movimiento de aquí también fue tan gigante, tan alto, ¿no se supone que también es uno ve? Sí, es una lógica óptima, es una lógica muy viable y avalada. ¿Qué tiene ONE de malo? Que es que con la finalidad de que ahí también se vuelva una zona de OB, se necesita que como mínimo esta subida de acá hubiese hecho un alto más alto que este de aquí. O mínimo hubiese duplicado el movimiento, como les digo. O sea, aquí dio 500 pips, que aquí hubiese dado 1000 pips, haciendo obviamente un alto más alto. ¿Lo hizo o no lo hizo? No. Llegó a altos iguales. Bien, llegó, déjeme eliminar esto, llegó a altos iguales. Entonces, aunque dio un movimiento bonito, aquí hubo unas buenas zonas de buy limit, una buena zona institucional.
Sea como sea, no fue suficiente con la finalidad de que esta zona de aquí, este nuevo punto, fuese uno B, debido a lo que les dije hace un momento, no hice un alto más alto. O sea que aunque si tuvo liquidez, si ganamos en base a lo B de acá, a bloque institucional de aquí, sea como sea, este nuevo bloque que algunos confunden, no es válido, no tiene liquidez y no tiene nada bueno. Simplemente es una zona más de stop loss. ¿Cómo hubiese sido válido? Haciendo un alto más alto. Como no lo hizo, pues toda la gente que está haciendo sus ejecuciones al alza. Aquí, cuentas quemadas, o un stop loss gigante, o mitad de la cuenta quemada. Bien, puede que eso ustedes ya lo sepan, excelente. Puede que algunos no. Si se te había olvidado, pues con esto vuelves y lo tienes en mente. Y no olvides el conto de puntos, que mínimo sean 200 puntos de subida con la finalidad de que tú digas, es un OB. Aunque el OB mínimo hace dos cosas. Vean, mínimo hace dos cosas. Si el activo va bajista, el OB mínimo hace un shosh. Aquí es un shosh. Aquí hizo un shosh. O sea, aquí hizo el cambio de tendencia. ¿Dónde está ubicado el shosh? Acá. Se los pongo aquí bien bonito, se los anoto y les anoto el shosh. Luego viene el OB que aquí todo el mundo hubiese confundido. ¿Cómo se hubiese dado aquí un siguiente OB? Donde aquí hubiese hecho una subida tan fundamental, o sea, así, que aquí me hubiese causado un boss, o sea, un boss, justo aquí. Se los pongo acá, un boss. Aquí va la inquietud, ¿me hizo el boss? ¿Sí o no? No me lo hizo, entonces no es un OB. Simplemente esa subida fue debido a la liquidez que tenía acumulada toda esta zona de acá, del OB inicial. Y los OBs más confiables o efectivos en un 8 de 10, en una escala del 1 al 10, un 8 de 10, son los que hacen shosh, no los que hacen boss, ya que son los OBs decisionales. Debido a que se le llaman decisionales, con la finalidad de que no me ponga tan técnico, son los OB que han sido decisionalmente potenciales y han llegado a un cambio de tendencia, de bajista a alcista o de alcista a bajista, dependiendo del activo. Bien, entonces con esto, ¿vamos muy bien o hay dudas o inquietudes? Cuéntenme. ¿Dudas o inquietudes, chicos? Bueno, ¿cómo se aplica en un C? Vamos con el ejemplo de un C, luego vamos con un volatility y con un step o con un vol o con el activo que ustedes gusten. ¿Vale? Ten muy en cuenta que aunque ya tengas idea de esto, hay cosas que se olvidan, hay cosas que se necesita que sea como sea. Nuevamente veamos. Y hay pequeños tips que sé que muy posiblemente no sabes y te ayuden mucho. Así que nunca, te lo digo con mucha humildad, nunca pienses que sabes más que los demás o que sabes mucho más, ya que a veces cosas pequeñas que se olvidan hacen que ese conocimiento que teníamos en un 10 de 10 disminuya. Y a base de eso, pues la efectividad disminuye. Y con esas pequeñas o pequeños vacíos mentales, vacíos de conocimiento, simplemente cometemos fallas. Y esas fallas sabemos que valen, ¿vale? Eh, ¿Un shosh es igual que un bis? No. Un bis, técnicamente, ¿dónde está el texto? Aquí. Un bis es un break in structure. O sea, rompimiento en estructura. Técnicamente es una zona que se asimila mucho a, a un boss, a excepción de que es una zona más pequeña que se denota una mini tendencia. Es una mini tendencia, ¿vale? Un ejemplo, tenemos un movimiento bajista, así. Aquí va haciendo un boss, acá, amplio. Luego el activo empieza con esto, así. Hace su pullback, hace pequeños bajos más altos, altos más altos, hace una caída aquí, luego hace esto acá y cae. La gente piensa que esto de aquí se llama un boss, esto de acá, y no se llama un boss, se llama un bis, ¿vale? Eso es lo que es un bis, cuando hablamos de una tendencia más pequeñita.
una mini tendencia. Entonces aquí luego el activo vuelve y sube, luego vuelve y baja, y así. Entonces esto de aquí viene llamándose nuevamente un bis, un bis, un bis, hasta que esos pequeños bis hay una caída tan fulminante que hagan un boss de esta tendencia masiva, o sea, de este punto de acá. Véanlo, de ahí. Y ahí sí se llama un boss. ¿Bien? ¿Me explico? Excelente. Genial. Entonces, vamos con lo siguiente. Un ejemplo en un C. Veamos qué dicen aquí. Sí, muchas veces. Excelente. Entonces, veamos un C, un C, un C. Vemos que este activo, el C500, estuvo en una acumulación. Esta acumulación tan bonita, tan bella, a muchos lo sacó en stop loss, en stop loss, en stop loss, en stop loss, en stop loss. Y aquí finalmente el activo se decide y, uy, hace una buena caída. Entonces, cuando vemos que hace una muy buena caída, que aquí hay dos confusiones. Confusión A, ¿no fue desde aquí donde pensó el impulso? Confusión B, ¿o fue desde aquí? ¿Cuál es la más óptima? ¿Dónde está ubicado? O sea, ¿yo cómo sé si mi OB es este de acá o este de acá? No tengo ni idea. Es muy complicado, ¿sí o no? A veces nos confundimos. Sucede y acontece que el OB se ubica justo en el último alto que desencadenó el impulso bajista que estalló los últimos mínimos. Entonces, este alto de aquí hizo una caída, se devolvió y aquí cayó y cayó y cayó y no hizo nada. O sea, simplemente desencadenó la misma acumulación que llevamos. No hizo nada con este mínimo de aquí, no lo estalló, o sea, no hizo el chosh. En cambio, este alto de aquí vino y ¡boom! A la baja. Entonces, ¿dónde está mi OB? ¿En la opción uno o en la opción 2? ¿Quién me dice? ¿Opción uno u opción 2? ¿Dónde está el OB? En la opción 2, en efecto. Entonces, como tenemos esta bella opción 2, ¿qué hacemos? Como les dije, cogemos aquí la línea típica con la que tú denotas el piso o el techo y encajonas las dos velitas alcistas o las dos velas opuestas antes de la potencial caída. O en su defecto, vienes aquí donde está el lápiz, das clic en la flechita, donde se despliega la ventana flotante con más eh, ayudantes analíticos y das clic en este. Y tú lo dibujas así y encajonas esa zona. Sabes que después de un buen tiempo, idealmente se supone que el activo venga hasta ahí. Como es un C500, ¿cómo se supone que yo calcule la caída y calcule que es un OB válido debido a la cantidad de pips? Bueno, en un bull mill sabemos que la mínima cantidad de pips son 200, con la finalidad de que digamos es un OB. Si da más, pues excelente. Entonces, la mínima cantidad de pips en un C500 es del equivalente de 70 a 100 pips. Con que tenga 70 ya es válido, aunque que sea más confiable 100 pips. ¿Vale? ¿Con qué finalidad? Pues con la única finalidad de que el activo venga de un movimiento a la baja y nos saque en positivo. Entonces, bueno, bien sea lo mismo que te dije hace un momento. O te metes o haces la venta en el inicio del OB, en el final del OB o en la mitad. Yo toda la vida he dicho que no hay nada más óptimo que en la zona media, ya que son zonas sensibles. Hacemos la medición, hacemos la venta en la zona media y ya, así de fácil. Entonces, aquí viene lo siguiente, ¿cómo coloco mi stop loss? Bueno, nos damos cuenta que aquí no soy muy técnico de momento, no les digo, no los lleno de tecnicismos. Vemos que simplemente hay una especie de altos descendientes. Entonces, desde donde empezó ese alto descendiente, colocamos el stop loss, o sea, aquí. Ay, que es que muchos stop loss. Bueno, pues depende uno del tamaño de tu cuenta y dos, de que estamos haciendo lo más lógico desde un análisis técnico, desde un punto de vista técnico, ¿vale? Así, no desde un punto de vista emocional o que si mi cuenta aguanta, no aguanta, no, siendo lógicos.
Y el stop loss lógico va aquí, un poquito más lejano de los altos, de hecho 20 puntos, más lejano del último alto. Y mi TP como mínimo va hasta el bajo igual. O sea que si aquí tuvo una caída de un equivalente de 160 puntos, deseo que aquí haga 160 puntos o lo duplique. ¿Qué sucede? Dio 175 puntos y un poquito más. Vean, me llegó al TP, sí, listo. Cuenta de 100 a mínimo lotaje. ¿Cuánto ganamos? Pues técnicamente un 35% del capital en positivo. Genial, ¿no? Aunque aquí viene el tema. Esto de acá me hizo un bajo más bajo. Puede que muchos digan, uy, no, si vean, es que ahí se ve que es un bajo más bajo, está muy bonito, entonces aquí me hizo el boss. Genial. No, ahí no hay nada, estos siguen siendo bajos iguales. ¿Cómo se calcula si es un bajo más bajo? Cuando de este bajo A, llamémoslo a estos últimos bajos que se han hecho, hay mínimo, analizándolo en velas de M15, 50 pips de distancia. 50 pips de distancia. Entonces cogemos y medimos cuánto hubo de aquí hasta aquí. Hubo 29 pips. ¿Eso no es un bajo más bajo? Pues no, no es un bajo más bajo. Entonces aquí más de uno viene y nuevamente se confunde y dice, uy, no ven, aquí quiero un nuevo B. Vienen, lo dibujan y pues en este caso le salió la venta. No debido a que hubiese algo bueno ahí, no debido a que hubiese sido no B, sino que debido a este último alto de acá que no había mitigado. Y que en M15 no se ve bien, no se ve bien, aunque en verdad de 30 minutos sí. Y a modo sencillo, aquí había algo que hoy no los lleno de tecnicismos, aunque es un tema que menciono mucho en clases que se llama un bloque inyectable de liquidez, que es una zona con algo llamado zona de imbalance junto con un vacío de liquidez exponencial. Que bueno, eso después lo hablamos. Bien. Debido a eso fue que esa caída se dio ahí. Donde no hubiese estado eso, posiblemente el activo simplemente hubiese hecho esto. Y aquí más de uno fue salvado y piensan que fue debido al supuesto B que suponen que hubo ahí, cuando no lo hubo. Aunque como le salió una vez o dos veces y no han visto conciencia o lógicamente lo que había, siguen haciendo y luego es cuando empiezan los stop loss, quema de cuentas, cuenta de gestiones de capital, quema de cuentas de fondeo y dicen, ay, ya no me funcionan los OB, eso no funciona. Cuando simplemente hay pequeños tips que no sabías o que no estás aplicando. Bien, ya con los C quedamos bien y con los B también. Vamos con el Volatility 100. Bien. Paso uno, ¿cómo identifico un OB en un Volatility 100? Bueno, sabemos que Volatility 100 tiene doble tendencia, es tanto alcista como bajista, ¿vale? Aunque el activo en sí o cada activo tiene un movimiento habituado a una tendencia específica que se le impone, como los boom sabemos que van alcistas y los C van bajistas. El volatility tiene ambas tendencias, aunque en sí hace un activo que aunque uno lo ve con momentos alcistas, bajistas, empezó bajista, luego estuvo un año alcista, luego se volvió bajista y pues en sí es un índice que se la pasa constantemente en acumulación, o sea que no tiene una tendencia específica. En sí es una acumulación masiva, que cuando bajamos a ver las de M15, M5, M1, es un índice que es de doble tendencia. La cuestión es de que identifiquemos la tendencia de momento. Entonces vemos que el activo en M15 va mega alcista, mega alcista, mega alcista, y aquí hace algo muy lindo. ¿Y qué es? Una caída genial desde acá, lo cual aquí nos hace un shosh, lo cual nos indica y nos dice, hey, aquí hubo un cambio de tendencia. Muy, muy atento. Entonces hay dos opciones. Una, obviamente, busco mi OB. Mi OB, ¿dónde estuvo? Pues es una o dos velas opuestas antes de esa caída. O sea que estuvo aquí. Ah, es que esta vela tiene mechazo. Vean que no es un mechazo tan gigante. Es algo accesible y tiene buen volumen de vela. Entonces, se dibuja bien, 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 bien.
Lo extendemos, lo extendemos. Y hay dos opciones. Una, donde muchas veces el activo automáticamente, después de que hace el shosh, hace esto, se sube, que automáticamente toma la liquidez del OB o del bloque institucional, cae. O segunda opción, lo que sucedió aquí, que no llegó hasta ahí. Debido a dos cosas. Uno, dejó esta zona pendiente, la está dejando pendiente con la finalidad de que en algún punto haga esto, se devuelva y caiga como un loco. Y segunda opción, bueno, discúlpenme, y opción C, qué pena, tenemos algo más genial que no hemos visto, y es lo siguiente. Técnicamente, aquí decimos un shosh, debido a que se ve un bajo más bajo, ¿sí o no? Que les estoy diciendo mínimo que sean 50 pips en el conteo de puntos. Aquí no llegó a los 50 pips, llegó a casi 35. ¿Dónde y qué fue lo que causó con esa actitud el shosh? Y debido a que el activo no se devolvió como esto de acá, no se devolvió al OB fundamental, debido a que hubo algo llamado un OB de continuidad. Y ese OB de continuidad está ubicado en un alto, el cual causó que lo hubiese seguido ese pequeño movimiento bajista y a su vez hubiese hecho el shosh. ¿Dónde se ubica? Aquí, véanlo. Este hizo un bajo más bajo. O sea que si medimos desde aquí hasta aquí, aquí ya hay 92 puntos. O sea que aquí sí fue donde se causó el chosh como tal. Aquí sí fue donde estuvo el bajo más bajo. O sea que con exactitud, este de aquí fue un POI. Bueno, no seamos tan técnicos, fue un punto fundamental de caída. Ya, fue un punto bonito de caída o un punto decisional. Entonces ahí es donde está mi enfoque y es donde menos lejana está la zona pendiente o que no ha balanceado. Entonces, ¿qué hacemos? Ah, esto ya es un OB. No es de la misma magnitud y efectividad de los OB que estábamos hablando hace un momento, aunque eso se llaman OBs de continuidad. Que los OBs habituales tienen una efectividad de un 8 de 10, este tiene una efectividad de 7 a 7,5 de 10, que no está mal. Entonces coloco aquí OB. Extendemos y bien sea que tú hagas la venta justo en el inicio del OB o al final o en la mitad, da igual. Depende obviamente de tu gestión. Entonces, hacemos la venta, como les digo, en la mitad del OB, ya que a mí me gusta mucho. Aquí tenemos el último alto. El último alto nos dictamina que son 16 puntos de stop. Los que les digo, intenten que habitualmente extiendan 20 puntos más, ya que habitualmente los activos van y tocan los altos y después juegan un poco ahí. Entonces, 20 puntos de 16 pasamos a 36 puntos de stop loss. Esta caída de aquí, la que causó ese OB continuo, dio 150 pips. Y discúlpenme, aquí les coloco OB continuo. ¿Continuo de qué? Pues de tendencia o B de continuidad tendencial. Entonces, aquí 275, entonces yo también anhelo que mínimo aquí tengamos como mínimo 175 en caída. Óptimo el doble, óptimo el doble. Entonces, aquí no llegó casi a los 175 y aquí cayó hasta, vean, vean a dónde llegó. Técnicamente duplicó el movimiento de esto B continuo. Y con ello fácilmente, como es un activo que el mínimo lotaje es a medio lote, una cuenta de 200 o 500, cuenta de 200 duplicada técnicamente o cuenta de 500 se le sacó casi la mitad de ganancia. ¿En cuánto tiempo? Pues fácil, en cuestión de 2 días y medio. Listo que con el swap nos quita 20 USDT de swap. Genial, sea como sea, cogimos un puntazo. Y así es como se analiza, mis estimados amigos. Así que con ello, familia, no les quito más de su valioso tiempo. Y el día pasado mañana, qué pena, pasado mañana, seguimos con esta clase en conjunto a algo más genial. Y es pautas de vela con liquidez expuesta junto con implementación de los OVs y fases AMD. ¿Listo? De igual modo, los temas los tienen ahí en la imagen que les mandé y como les digo, no son los mismos típicos temas, ya queda complementado con más cosas, con algunos tips
que no son inventos, todo es completamente avalado y estudiado, y a su vez obtienen nuevos pequeños conocimientos que esos pequeños detalles son los que suman en un análisis. Así que la clase se sube a YouTube y cuando esté se les envía al canal, como es todos los días, ahí se les envía las clases a YouTube. Entonces, chicos, un gusto completo. Nos vemos en un equivalente de, ya les digo cuánto, de 10 minutos con la finalidad de que tengamos la sesión en vivo de análisis, con la finalidad pues de que hagamos un caso Spike y ganemos un poco. Así que chicos, muy amables Diana, Ivonne, Jonathan, José, Luis y Marinali, gracias debido a que se han conectado, debido a los espacios que estamos implementando y que pues están siendo un éxito de momento.